clase hablamos con frecuencia de tres aspectos. Hablamos del bien común, hablamos del sentido común y hablamos del ideal común. Generalmente el bien común se establece mediante la alternativa válida siempre y para todos. Es decir, si en libertad nosotros optamos por aquello que vale a todos siempre, pues lógicamente no va a haber ningún reclamo, ninguna acusación, ningún rechazo por parte de nadie porque estamos beneficiando a todos. De ahí se establece el bien común. El sentido común se establece de aquella razón que es justa, y para que sea justa tiene que ser invariable, tiene que ser inmutable, inmanente, tiene que estar siempre en todos o para todos. Debe ser aquella verdad que les convence, es decir, es aquello que es razonable, no solamente racional porque lo razono yo, sino porque todos, absolutamente todos lo comprenden y les convence durante todo el tiempo, a todos siempre. Esa verdad que convence siempre a todos es una verdad inmutable, es una verdad que va a permanecer ahí por los siglos de los siglos. Entonces, ese tipo de convencimiento que es generalizado, que es completo, que nunca se duda de ello, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo, podemos decir que es una razón justa. Y esa razón justa desarrolla nuestro sentido común. Ahora, el ideal común es otro aspecto. Es un aspecto quizá más difícil de comprender porque tiene que ver con aquellas cosas que compartimos absolutamente todos los humanos y estamos acostumbrados a analizar la diversidad y no la homogeneidad, y lo que nos une a todos es homogéneo en todos. Entonces vamos a explicar en este video qué aspectos son aquellos que nos hacen disponer de un común ideal para todos, no solamente para todos los humanos. El ideal de la creación es para toda la creación. Cuando hablamos de ese ideal común, estamos hablando del ideal común para todas las especies. Nosotros participamos del cosmos, y cosmos es un orden, y todo orden se debe a una ordenanza que va a establecer lo ordenado. Es imposible hablar de un orden si no hay un ordenado en base a una ordenanza. Esa ordenanza es el ideal común. Y aquí estamos afirmando algo que es complejo, porque no estamos acostumbrados a que nos digan que existe un ideal común, un ideal compartido por todos. Y es extraño porque si todos somos humanos, debe existir también un ideal humano común a todos aquellos que nos decimos ser humanos. En primer lugar, debemos de comprender que somos todos partes del cosmos. El cosmos es un orden y, como os he dicho antes, el orden se debe a una ordenanza y en esa ordenanza se encuentra lo ordenado. Si analizamos un poco la totalidad de las especies, la diversidad de todas las especies que existen, vamos a encontrar en todas los mismos elementos. Luego somos homogéneos con ellas. ¿Y cuáles son esos elementos? En las especies vemos que cada una de ellas dispone de un elemento de protección. Los insectos te pican, te muerden, las serpientes te envenenan, los pájaros tienen alas para poder salir volando y huir. Los peces escapan también, son rápidos nadando. Los mamíferos tienen volumen, unos tienen cuernos, otros te pegan una coz. Es decir, cada uno de ellos está compuesto por un elemento de protección. Nosotros tenemos también ese instinto de protección. Nosotros los humanos disponemos de ese tipo de ansiedad y angustia que nos dice huye o ya no puedes huir, así es que asume la situación y te angustias. La ansiedad es un poder para escapar y la angustia es el resultado de no ver ninguna alternativa. Ese instinto de protección lo compartimos todos. Luego hay un aspecto homogéneo en la creación que nos une a todos, el instinto de protección. Después tenemos el instinto de mantenimiento, que hace que los animales se alimenten, se ejerciten, descansen. Nosotros también nos alimentamos, nos ejercitamos, descansamos. También existe el instinto reproductor en todas las especies. Todas las especies de alguna forma nacen, crecen y se reproducen para perpetuar la especie, para mantener ese linaje de la especie. Nosotros también hacemos lo mismo. Luego, en ese sentido, el ideal de la creación es un ideal del que participamos todos nosotros a nivel simplemente de ser considerado instintivo o ser considerado animal. Pero nosotros los humanos tenemos otro aspecto, tenemos una naturaleza directiva distinta. A la naturaleza directiva nosotros podemos controlar las sensaciones, podemos controlar los sentimientos, podemos controlar los conocimientos, podemos controlar el comportamiento. Nosotros tenemos ese poder sobre esfínteres, tenemos poder sobre la alimentación, tenemos poder también sobre el apetito reproductor. Es decir, nosotros tenemos algo que el resto de la creación no tiene, y ese algo es lo que nos distingue del resto de las manadas. Nos distingue y nos humaniza, pero nos humaniza siempre y cuando optemos por la opción válida en todo aquello que iniciemos.
En ese aspecto somos responsables. La responsabilidad va ligada a la libertad. Cuando comprendemos la libertad como capacidad de optar, estamos perdidos, porque no existe libertad por optar simplemente por aquello que tú prefieres. Pero cuando consideramos la libertad como capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, nos humanizamos. Nos humanizamos porque estamos beneficiando al cosmos, a la totalidad, a la naturaleza. Estamos beneficiando a esa madre tierra. Estamos beneficiando a todas las especies y en ese sentido nos humanizamos. La naturaleza dota a todas las especies de los instintos mecánicos o automáticos de esa naturaleza directiva que promueve la existencia, la conservación, la protección de todas las especies, y todas las especies disponen de cierto sentido de dominio sobre su territorio, de dominio sobre su lugar, donde se anclan, donde se establecen, y nosotros tenemos exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos esos tres instintos y además de esos tres instintos tenemos tres capacidades, tenemos la capacidad sensitiva, emocional, la capacidad intelectual, la inteligencia, tenemos la capacidad también creativa de poder realizar cosas que otros no podrían hacer. Además podemos asociarnos unos con otros y hacer macroconstrucciones, es decir, cosas que ninguna otra especie es capaz de realizar. Si tenemos ese potencial, ¿cómo crecemos? ¿Cómo lo maduramos? ¿De qué manera el ser humano puede desarrollarse humanamente de acuerdo con las normas naturales? En principio tenemos que comprender cuáles son esas normas naturales, qué es lo que existe en la naturaleza que nos hace ser naturales. Para estudiar la naturaleza debemos comenzar estudiando aquellos aspectos, reconociendo aquellos aspectos de los que se compone la naturaleza. Y si observamos el cosmos, podemos comprender que el cosmos es una unidad. Todo está dentro de él, todo está inserto dentro de ese orden al que llamamos cosmos. Y está inserto dentro de ese orden cumpliendo con ciertas normas. Y la primera de las normas que vemos entre todas las cosas de que se compone el orden es la conectividad. Todo está conectado, no existe la singularidad ajena al cosmos, o ajena al universo, o ajena al mundo. Todo existe dentro de la totalidad de las cosas, no hay nada al margen. Y al estar dentro de la totalidad de las cosas, todo existe en conexión con el resto de las cosas de que está compuesta la totalidad. Toda parcialidad se enlaza, se conecta con aquella otra porción de que está compuesta la totalidad. Así tenemos que la energía se une, se conecta con la fuerza. La energía y la fuerza son poderes, o participan del poder, o intercambian el poder. El poder lo tiene la fuerza, tiene poder de presión, de intensidad, de potencia. El poder lo tiene la energía, tiene intencionalidad, selectividad y poder, y el poder las une a los dos, igual que une al tiempo y al espacio la velocidad o la distancia. Porque el tiempo es la distancia entre una causa y un efecto, el espacio es la distancia entre un sujeto y un objeto, luego la distancia los une. Acabamos de ver que existe todo en conectividad, porque todo participa de un momento y todo participa de un lugar, así es que bajo ese punto de vista todo se conecta. Pero se conecta mediante una dualidad complementaria. La única forma de conectar al tiempo con el espacio es mediante la distancia, mediante la velocidad. La única forma de conectar a la energía con la fuerza es mediante el poder. Luego esa dualidad se complementa en un centro. Esa es la tercera de las normas de la naturaleza. La primera es la conectividad, la segunda es la dualidad complementaria y la tercera es el dominio sobre el centro. Y el centro que conecta a todas las cosas es el valor. La necesidad se satisface mediante el valor. Cuando encuentra aquello que la satisface, la beneficia, se ajusta, y ese beneficio, ajuste y satisfacción es valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia, pero tiene que apreciarlo el sujeto para poderlo establecer. Luego tenemos que la primera de las normas es la conectividad, la segunda de las normas es la dualidad complementaria, la tercera de las normas es el dominio del centro o del valor, y la cuarta de estas normas sería que para que todo valga, debemos rechazar aquello que no vale. Y en la creación se da. Los animales, las plantas, los minerales rechazan aquello que es extraño en ellos. El animal va a comer aquellas hojas que sabe que le gustan, pero aquellas que contienen alguna dosis de químicos venenosos las rechaza. Va a rechazar al invasor, va a rechazar aquel ser que invade el orden de la manada, va a rechazar aquello que desordena. Luego el rechazo al desorden es una constante universal que existe en todas las especies. Luego es parte de la naturaleza. Y no solamente el rechazo al desorden, sino el rechazo también a la mentira,
el rechazo a la insensibilidad, el rechazo a la sobreprotección, a la indiferencia, a la arrogancia, a la ignorancia, a la inoperancia, a la irresponsabilidad. Ese rechazo que nosotros sentimos frente a esas cosas es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de la naturaleza de la creación, porque en la creación existe la norma del rechazo al desorden. En la creación existe la quinta norma, que es la de que toda existencia, toda creación es una sucesión progresiva, es una sucesión de elementos que constituyen el proceso de desarrollo. La vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Y para conseguir ese propósito, la vida dispone de 3 etapas: un inicio, un medio y un término. Un periodo de formación, un periodo de crecimiento, un periodo de cumplimiento de ese proceso. Pero en todo existen esas 3 etapas. Nada se hace mediante una explosión, mediante el azar, mediante el milagro, mediante la suerte. Así no surgen las cosas. La creación surge mediante una sucesión consecutiva. Y en esa sucesión consecutiva hay una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. Luego, la creación basada en 3 etapas, o el periodo de desarrollo en 3 etapas, es otra de las normas de la creación. La sexta norma de la creación es que todo lo creado ha sido creado para ser eso que se pretendía. Todo lo pretendido ha sido consecuentemente logrado. Nosotros somos únicos. No tenemos 2 pelos iguales, no tenemos 2 ojos iguales, no tenemos 2 dedos iguales, no tenemos huellas dactilares iguales, no caminamos iguales. Es decir, todos somos absolutamente distintos. Distintos porque somos únicos. No porque seamos opuestos, sino porque esa distinción es única en toda la creación. No existen 2 hojas de pasto iguales, no existen 2 piedrecitas en la playa que sean iguales. Nadie encuentra 2 gotas de agua que sean iguales. Cada cosa es única, porque ha sido pretendida para ser esa cosa. Luego, la finalidad específica es otra de las normas de la naturaleza. Esa es la sexta ley de la naturaleza. Y la séptima es que la naturaleza siempre completa, siempre cumple. Cuando quiso hacer un chancho, hizo un chancho. Cuando hizo un jabalí. Mira que se parecen, pero son 2 finalidades específicas distintas. En la creación vemos eso con todo, absolutamente con todo lo creado. Hay personas que lo observan, lo ven, lo distinguen, lo reconocen. Hay personas que no lo ven, no lo distinguen, no lo reconocen. Y hay personas que lo niegan simplemente porque es más interesante para ellos mantener una actitud rebelde que una actitud inteligente. Hay de todo tipo de personas frente a las cosas. Por eso hay gente que dice que las cosas son relativas, sin comprender que están todo el día satisfaciendo necesidades. Hay personas que sí, que pretenden crear esa circunstancia de ser únicos, distinguiéndose, pensando que todo es relativo, y después resulta que dicen que son científicos. ¿Y cómo la ciencia puede con ese personaje que dice que todo es relativo? ¿Ese personaje que dice que todo es relativo puede creer en la ciencia? No puede. Bueno, son actitudes hipócritas que las hacemos y no nos damos cuenta de que las hacemos. Después de que las hemos hecho y alguien las verifica, nos damos cuenta de ello y nos sorprendemos. Pero eso es lo que pasa muchas veces. Pero la naturaleza no tiene ese tipo de confusión. La naturaleza se ajusta en todo, y eso es lo que nosotros debemos de observar. Y para ser nosotros también naturales deberíamos de ser conectivos, deberíamos ser duales complementarios, deberíamos estar centrados en esos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Deberíamos ser todos de alguna forma quienes rechacemos aquello que no vale, rechacemos aquellas mentiras o aquel acto que no es sincero, que no es honesto, y de esa forma podríamos ir creciendo a través de 3 etapas en nuestra finalidad específica, que es la humana, hasta cumplirnos. Esas son normas que deberíamos de conocer y comprender. Por otro lado, están las normas del desarrollo particular, del ideal humano. ¿En qué consiste ese ideal humano? ¿Cómo podemos crecer, multiplicarnos y ejercer el dominio sobre las cosas? El ser humano debe crecer en los aspectos humanos, en lo pleno, en lo justo, en lo completo. Debe realizarse a sí mismo humano, y para eso dispone de una mente consciente y de un instinto subconsciente. La mente está compuesta de 3 capacidades emocionales, intelectuales y conductuales. Es decir, tenemos capacidad de sentir, capacidad de conocer o de comprender y capacidad de producir. Somos sensibles, inteligentes y creativos. Y para poder completar esta mente, para poder ligarnos con el ambiente, tenemos otros 3 aspectos dentro de nuestro animal humano, y esos 3 aspectos son instintivos, son una mente subjetiva, por llamarla de alguna manera, una mente subconsciente, una mente que reacciona de una forma automática,
y que podemos controlarla, pero su actividad es independiente también. Y nos referimos al instinto de protección, al instinto de conservación y al instinto reproductor. Estos instintos son los que nos conectan con la realidad de la vida, nos permiten perpetuar la vida mediante el instinto reproductor, nos permiten conservar la vida mediante el instinto de protección y nos permiten alimentarnos, ejercitarnos, descansar y tener ese mantenimiento diario del vivir. Para eso existe esta naturaleza directiva inherente que le llamamos instinto, distinta a la naturaleza directiva inherente que le llamamos consciencia o conciencia. Recordemos que la naturaleza, la dualidad, no es entre opuestos, la realidad es entre complementarios y en esos complementarios uno completa al otro. Entonces, en este caso, nuestra mente objetiva, nuestro aparato directivo inherente, nuestra naturaleza directiva o mente, como queramos llamarle, esa naturaleza es la que dirige el accionar del instinto. Pero el instinto sirve para mantener la vida de esa naturaleza directiva inherente. Luego existen los dos como complementos el uno del otro, no como opuestos el uno al otro, y menos en lucha, están los dos en unidad. Entonces, cuando la mente es capaz de dirigir al cuerpo en pro de aquellas sensaciones de agrado, en aquellas sensaciones que te demuestran lo pleno, que te hacen sentir pleno, que te hacen sentir satisfecho, agradado, beneficiado, que te hacen sentir también completo, cumplido, que te hacen sentir justo, ajustado. Cuando operamos en pro de lo justo, de lo bueno y de lo pleno, estamos obrando bien. Cuando obramos en contra de aquello que satisface, cuando obramos en contra de aquello que se ajusta y cuando obramos en contra de aquello que se cumple, estamos obrando mal. Ahí podríamos definirlo como bien y mal bajo ese alero, bajo ese aspecto, de que cuando estamos obrando por el bien común, somos libres. Cuando obramos por el bien particular que no beneficia al bien común, somos esclavos de ese común que nos va a reclamar, a acusar o a rechazar. Luego, estos aspectos complementarios de la mente y del instinto se ligan en la vida, se ligan en ese mantener al vivo sano, saludable, y para eso la mente debe controlar y dirigir los apetitos del instinto. Es decir, si dormimos, que sea aquello necesario, si comemos, que sea aquello necesario, si actuamos en pro de la protección, que sea aquello que se ajusta, no tener miedo que es previo o posterior al acto de peligro en sí, sino una cosa es la reacción al peligro y otra cosa es el miedo al peligro. El miedo al peligro es previo, anterior o posterior al acto en sí. Luego, el superar el miedo, el superar los apetitos, el superar el celo extremo también nos permite ir creciendo en el desarrollo humano. Cuando la infancia del niño está centrada en el desarrollo de la amabilidad, del respeto, de la justicia, de cómo ajustarse en todo, de cómo satisfacer a la totalidad de las personas que están alrededor suyo y de cómo beneficiar a ese grupo de personas con el que se relaciona, ese niño pasa a ser un infante con sentido común, beneficiando al bien común y trabajando el ideal común poco a poco para poder llegar después a la adolescencia, comprendiendo qué es lo que beneficia siempre a todos, qué es lo que ajusta o convence siempre a todos y qué es lo que satisface siempre a todos, porque el desarrollo lo tiene que madurar en sí el joven, desde su infancia hasta su adolescencia, para poder pasar esa adolescencia y convertirse en un adulto que sea saludable, que sea sano, que sea justo, que sea sincero y que sea además humano. Lo que buscamos es el desarrollo humano. Las normas de la creación nos humanizan cuando nos ponemos de acuerdo con ellas, cuando podemos atender, entender y estar al otro en sus necesidades fundamentales, cuando sabemos persuadir al otro con la verdad, seducirlo con el afecto, motivarlo
con lo bien hecho, con lo ejemplar. De esa forma nosotros vamos desarrollando la personalidad humana, justa, sincera, atractiva, valiente, y de ese modo vamos creciendo. Luego, para poder crecer, nuestra mente tiene que controlar a nuestro instinto y orientarse en el desarrollo de los valores absolutos, de esos valores de plenitud, justicia y cumplimiento, de lo máximo válido para todos. En esa orientación nos podemos humanizar, podemos crear una sociedad de personas humanas distintas al artificio social contemporáneo, pero humanizadas en ese bien común, en ese convencimiento mutuo o sentido común y en ese ideal común humano que nos unifica a todos. Para que ese niño o ese infante pueda recibir las nociones de los comportamientos, convencimientos y convivencias adecuadas, para que ese niño tenga esas normas de comportamiento de atender, entender y estar atento a las necesidades máximas del grupo familiar o del grupo de amigos o del grupo de inmediatos con el que se relaciona. Para que eso suceda necesita del adulto preparado, para que el niño pueda seducir con afecto, persuadir con la razón o con la verdad, con la sinceridad y motivar con lo ejemplar. Para que ese niño tenga esas normas de convivencia, ese niño necesita estar rodeado de adultos maduros y de esos adultos maduros en la comprensión de los valores, de esos adultos maduros que realmente saben cómo dirigir al niño en buscar lo pleno, lo justo, lo completo, en cómo desarrollar en el niño la prudencia, la firmeza y la templanza. ¿Cómo decirle al niño que la prudencia se basa en la consecución de algo? Es decir, tú tienes que pensar en lo que vas a conseguir con eso que inicias, en aquella consecuencia lógica o correspondiente con aquello que estás iniciando como opción. Es decir, cualquier alternativa va a producir una consecuencia, cualquier causa va a tener un efecto. ¿Cuál es ese efecto derivado de esa causa que yo estoy optando por hacer? Cuando le enseñas a desarrollar la prudencia de ese modo, diciéndole: fija tu atención en las consecuencias de tu actuar, fija tu atención en las consecuencias de esas decisiones que estás tomando. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? De esa forma desarrollas la prudencia en el niño, pero necesitas un adulto que le explique al niño cómo desarrollar la prudencia. Necesita un adulto que le enseñe al niño cómo ser templado, cómo evitar la testarudez, la terquedad, esa cosa arrogante del predominio de uno por sobre el predominio de la razón. Necesita al adulto que le diga que no debe mentir, que debe ser sincero, que debe ser honesto, que debe ser honrado, que debe honrar también a los mayores, a los expertos, a los superiores, a aquellos que de alguna forma lo orientan, le educan, lo cuidan, lo sanan, lo alimentan, y por esa razón debe respetarlos, no solamente porque sean superiores en edad, sino porque puede que tengan algún tipo de conocimiento que él no tiene, algún tipo de habilidades que él no tiene, algún tipo de sensibilidad que él todavía no ha desarrollado. Luego el adulto tiene que enseñarle a ser templado a ese niño, a ser moderado, a ser estable, a controlarse. Y el adulto es el que debe de orientar al niño en ser firme en la determinación de terminar aquello que empieza. Si está comiendo, que vaya al lavabo y termine de lavar aquel plato en el que comió. Si está durmiendo y se levanta, que termine de hacer la cama donde él durmió. Si ensució algo, que termine y limpie aquello que ensució. De ese modo, si el adulto le orienta con el ejemplo de ese tipo de comportamiento, el niño lo va a aprender. Si el adulto le dice que tiene que ser amable, que tiene que ser sincero y que tiene que ser respetuoso y responsable, el niño va a llegar a ser un infante con esas cualidades. Y el infante con esas cualidades va a poder entender mejor todo tipo de conocimiento intelectual que tú le entregues, porque sabe templarse, sabe ser prudente, sabe ser firme, sabe controlarse, sabe concentrarse en aquello que necesita comprender, porque los padres le han dicho que tiene que encontrar aquella razón justa de aquellas cosas que le dicen. Luego él, desde niño, en su infancia, va a evaluar las cosas induciendo o con discernimiento, y va a tratar de determinar si aquello que le entregan
se deduce de la lógica o se induce de aquel proceso de convencimiento de la razón, y si llega a ser esa razón justa no llega a ser justa. Luego el niño va a entender que la razón está por sobre él, es decir, que él no tiene por qué defender su integridad al defender una razón, sino que puede obviar o puede demostrar o puede persuadir a la persona para que comprenda que su razón es la cierta. Y en cuanto al comportamiento, lo mismo. El niño que sea atento, generoso, colaborador, que sea también incondicional ante el cumplimiento del deber, que cada vez que sienta que se debe hacer algo, lo haga en lugar de reclamar, en lugar de acusar, en lugar de rechazar al otro. Ese niño va a ir madurando poco a poco en su trayectoria, pero no es fácil el evitar el reclamo, la acusación y el rechazo. No es fácil el controlar los excesos y las carencias. No es fácil controlar el celo sobreprotector o la indiferencia, pero porque no es fácil, lo útil es que el niño aprenda a controlarlos en la infancia, para que después en la adolescencia no tengamos que pasar por tantos padecimientos como pasamos, por tratar de controlar a un niño incontrolable, por tratar de hacer a un niño respetuoso cuando él es irrespetuoso, aprendió a ser irrespetuoso, por tratar de hacer a un niño confiado o confiable o asegurar al niño cuando el niño ha sido siempre un niño inseguro o ha estado siempre inmerso dentro de estos conceptos de que todo es relativo, de que no hay una verdad absoluta, de que la verdad es tuya, de que esa es tu opinión y eso es lo que tú dices, pero la realidad no es. Y en esos aspectos el niño confuso va a tener muchas dificultades en la adolescencia para ser un niño seguro de sí mismo. Va a tener muchas dificultades para desarrollar la autoestima cuando no tiene afectos, cuando no tiene vínculos, cuando no tiene un modelo de complemento familiar vinculativo. Y va a tener también muchos problemas en la relación con los demás cuando no sepa seducir con afecto, persuadir con verdad y motivar con el ejemplo lo correcto. Luego esos aspectos debe de desarrollarlos el niño, debe de cumplirlos el niño antes de los 21 años, antes de darle la independencia o decirle que es un ser íntegro y que ya es maduro. Porque el concepto de maduro no es solamente un papel. No es darte un papelito y firmar y ya. Hoy cumples 18 años, ayer tenías 17 y 364 días y ahora que tienes 18 años saltaste de ser un irresponsable, inseguro, insuficiente, a ser un algo suficiente, seguro y responsable. Eso no ocurre porque pases unas horas más de los 17 años a los 18 años, o de los 18 o de los 20 a los 21, no sé. Cada estado tendrá sus normas en cuanto a la mayoría de edad. Pero esas normas no sirven de nada, porque la mayoría de edad se establece cuando el niño es capaz de controlar los instintos, el celo y las virtudes. Cuando el niño es capaz de controlar esos tres aspectos, la prudencia, la firmeza y la templanza, cuando es capaz de controlar los instintos de protección, de conservación y reproducción, y cuando es capaz de controlar el celo emocional, el celo intelectual y el celo conductual, ahí podemos decir que es dueño de sí mismo. Y de ese ser dueño de sí mismo, con el control y el dominio sobre lo que es el animal humano, puede destacar el ser humano, puede destacar esa conciencia consciente que nos hace o nos humaniza. Cuando estamos orientados en realizar el bien común, en desarrollar el sentido común y conseguir ese ideal común, nosotros transformamos a las personas mediante el respeto, la confianza y el vínculo, transformamos a aquellos compañeros en amigos y aquellos amigos los transformamos en hermanos. Ese es el proceso de desarrollo vincular. Partimos siendo compañeros, compañeros de clase, compañeros de trabajo, compañeros porque somos vecinos, y en base al respeto mutuo, en base a la confianza mutua y en base a esa satisfacción de sentirnos que estamos seguros el uno con el otro, estamos convencidos de lo mismo, que confiamos el uno en el otro, nos vinculamos. Y en ese vínculo se crea esa relación fraternal. Luego, si os fijáis, es curioso porque hay sistemas políticos que tratan de compañeros unos a otros, están en la más baja relación, hay otros que los tratan de amigos, y hay otros estándares de ideales que tratan los unos a los otros como confraternos, como
hermanos. Una vez que tienes ese vínculo de hermanos, confías, ¿eh? Y confías porque tienes algún tipo de respuestas responsables de la otra persona y los respetas porque ha sido responsable contigo. Luego el desarrollo humano parte por ahí, por el respeto mutuo que genera ese estado de confianza porque sabes que esa persona es puntual, esa persona es responsable de los pagos, es responsable de los cobros, es responsable de estar siempre haciendo aquello que beneficia mutuamente a los dos y por eso te confías en él y al confiar en él, después de la confianza, se sostiene el vínculo. La confianza es el sostenedor del vínculo y el respeto es el sostenedor de la confianza. Es imposible confiar en alguien en quien no respetas y es imposible vincularte con alguien en quien no confías. Luego, esta estructura es parte del desarrollo de la caracterización humana del individuo para poder después acceder a la siguiente etapa. Nosotros tenemos que crecer, multiplicarnos y ejercer el dominio sobre aquello que se nos responsabiliza cumplir. Luego ese dominio sobre los deberes debemos de irlo comprendiendo. Vamos a pasar a la segunda etapa. Ya tenemos que este individuo, este joven de 18, 20, 21, es capaz de controlar los instintos, es capaz de controlar el celo excesivo, es decir, para no sonar demasiado impositivo, demasiado arrogante o demasiado inflexible, es decir, es una persona que desarrolló su prudencia, su firmeza, su templanza, tiene sus virtudes ya maduras, tiene también esa actitud de controlarse, de saberse moderar, de no ser excesivo o carente. Esta persona que tiene 18, 19, 20 años, 21 años, este joven que puede controlarse a sí mismo y orientarse en la consecución de lo máximo, en la consecución de lo justo, en la consecución de lo satisfactorio, de lo que beneficia a todos, de lo que ajusta a todos porque dispone de ese sentido común y porque se orienta en aquello que satisface a todos los que están a su alrededor, está maduro y al estar maduro en esa condición de superar su adolescencia porque en ese caso acaba de adquirir el conocimiento de lo vincular. Al ser un ser conectado con las normas de la naturaleza es capaz de conectar también a sus descendientes y es capaz también de conectar al inmediato, a la persona con la que pueda compartir sus trabajos, su vida, su intimidad, su desarrollo humano. Pero cuando ofrecen y reciben el bien común, el sentido común y el ideal común no hay ningún problema, porque puedes alternar esas posiciones tranquilamente y vas a lograr el valor. Pero cuando esas posiciones resulta que se desacomodan, el producto de esa relación va a ser un producto también en desacomodo.